Pues les doy la bienvenida y le doy gracias al Señor por todos ustedes y por la oportunidad que nos da de reunirnos de nuevo en su nombre. Vamos a pedirle al Señor que nos ilumine con su santa palabra para compartir este momento en este tema del noviazgo de la fe católica. Y abro aquí en San Lucas 17:7, el cumplimiento del deber. ¿Quién de vosotros que tenga un siervo arando o con el rebaño le dirá cuando llegue del campo, entra enseguida y ponte a la mesa? Más bien le dirá, prepárame la cena y cíñete para servirme, mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Por ventura tiene que agradecer al siervo el que haga lo que le manda? De la misma manera vosotros, después que hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, solo hemos hecho lo que debíamos hacer. Palabra de Dios. Es muy importante que nosotros discutamos este tema, creo yo, porque vivimos en un mundo relativista y en un mundo que cada día se relaja más con relación a la ley y con relación a lo que Dios nos ha pedido, y especialmente a nosotros como católicos, porque debemos enfocar todo desde el punto de vista que no estamos globalizados aquí. Aquí no estamos hablando de una cultura globalizada, ni de una mentalidad universal, ni de un concepto de nueva era. Estamos hablando de católicos que están dentro de una doctrina y creen y confían que esa doctrina es la luz y la guía de nuestra vida. Porque si no partimos desde el principio, estamos en el lugar equivocado, haciendo las cosas equivocadas, con la gente equivocada, y de pronto deberíamos estar bajo una carpa budista o en otro lugar. Pero en este caso, nosotros somos católicos y venimos para fortalecer nuestra fe, y venimos para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos dé más luz para saber en qué forma cumplir mejor con lo que Dios nos pide y cómo cambiar todo lo que hay dentro de nosotros que no está de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y yo creo que no hay nada más importante que tener eso claro como fundamento, porque ninguno de nosotros hemos venido aquí a descubrir la ley, porque ya la conocemos. Y si alguno hay que no la conoce, pues con todo el amor, me imagino que todos nosotros llegaremos a ayudar, ¿no es verdad? Y a orientar a la persona que no la conozca. Le podemos mostrar dónde la puede encontrar escrita para que la estudie y cómo se puede dirigir. Pero yo creo que en su gran mayoría todos aquí presentes conocemos la ley. Ahora, de conocer la ley, hay un estado que se llama cumplirla. Y para cumplirla necesitamos tener un convencimiento pleno de que esa verdad nos hace libres y nos va a dar el gozo de la felicidad que tanto buscamos con las cosas del mundo, que realmente nunca lo vamos a encontrar. Pero entre más nos espiritualizamos, más nos damos cuenta que lo único que nos trae paz, lo único que nos trae gozo y la verdadera libertad del hombre está en el Espíritu, y en el Espíritu de Dios. Porque hay dos espíritus, y ustedes lo saben. Hay gente que habla del espíritu, pero hay que preguntarles de cuál espíritu está hablando. Porque yo creí que era una persona muy espiritual cuando vivía en el mundo, y por 33 años practiqué toda clase de creencias y filosofías paganas, y me consideraba una persona espiritual. Pero nunca había distinguido de que eran dos espíritus. Por eso debemos tener muy claro que es el Espíritu de Dios a que nos referimos. Solo el Espíritu de Dios nos da la libertad, nos rompe las cadenas y nos hace hombres de gozo pleno y verdadero y de paz interior, sin importar las vicisitudes, las pruebas, las tribulaciones de este mundo. Porque se trata de ser tan valiente en el Espíritu que las cosas del mundo nunca nos quiten la paz. Esa es la meta. Y por eso estamos acá, para elevarnos al Espíritu de una forma tal que toda esta miseria humana quede subyugada bajo la sabiduría de Dios y podamos caminar en nuestra miseria, en nuestro dolor, en nuestras dificultades del mundo, pero convencidos de que vamos caminando firmes hacia la casa del Señor, a pesar de todo. Entonces, esa fortaleza espiritual solo viene de Dios, porque de lo contrario, lo único que nos daría a nosotros seguridad, equilibrio, y nos daría una certeza de aparentemente tener una euforia para vivir cada día, sería el orgullo.
El orgullo, la vanidad, la pretensión, el dinero, los placeres de la carne, los placeres del mundo, el afecto humano, cosas que son de nuestra naturaleza inferior. No necesariamente todas son malas, pero muchas son ingredientes de la pura vanidad. Por lo tanto, esas son cosas perecederas que en un momento dado de la vida no van a alcanzar a suplirle a usted con esa misma euforia cuando alcance determinada edad, si alcanza a llegar a una edad de madurez. Por eso es que nosotros debemos siempre estar convencidos de que buscar la verdad es buscar la obediencia. Y buscar la obediencia es buscar a quién obedecer. Y cuando sepamos a quién es que obedecemos y cuál es la verdad de aquella que obedecemos, ya no tenemos duda de que esa verdad nos hará libres. Cuando hablamos del noviazgo y la fe católica, hablamos no solamente del noviazgo entre hombre y mujer, hablamos también del noviazgo entre sacerdote y Dios, entre monja y Dios, entre laico consagrado y Dios, entre una persona soltera que nunca se casa y se casa con el amor, la caridad, el servicio al prójimo, su iglesia y Dios. También hay eso, son vocaciones. Hay gente que vive célibe toda la vida y no es sacerdote, ni monja, ni nada. Es un privilegio único, una bendición increíble. La sociedad de repente pone presiones sobre personas así. Pero le cuento, grandes santos de la iglesia han salido de esas personas. Muchos santos de ustedes deben conocer que fueron célibes, no fueron monjas, ni monjes, ni sacerdotes, ni nada espectacular. Simplemente estuvieron viviendo una vida común y corriente y se santificaron y santificaron a mucha gente con ellos y recibieron la presión de la humanidad que exigía de ellos otras cosas. Entonces, el noviazgo, estamos hablando aquí de la fidelidad, porque hay noviazgos que cuando entran en un libre albedrío donde ellos las decisiones que toman no son con Dios, dejan de ser noviazgo, se convierten simplemente en pecado. Porque cuando dos personas se unen y se aman y tienen un lazo de amor, pero ese lazo de amor es pecado porque tiene una sexualidad ilegal, cierto, que es aquella que se hace fuera del matrimonio, esas dos personas no son novios, esas dos personas son fornicadores o adúlteros, una de los dos. O sea que no confundamos. El noviazgo y la fe católica quiere decir el ser humano que conoce lo que es la fidelidad a Dios. Y de ahí parte el noviazgo. Si hay fidelidad en el noviazgo, hay fidelidad en el matrimonio. Por eso se llama noviazgo. Fíjense que en las tradiciones judaicas, la Virgen María pasó un año entero antes de contraer matrimonio definitivo con José. Eso se llama el compromiso. Y nosotros tenemos también esa costumbre en la Iglesia Católica, solo que se ha perdido poco a poco. Pero en el momento en que una pareja se compromete, en las tradiciones judaicas pasa un año. Y después de eso se casan. Todo esto es porque la prueba del amor para el matrimonio está en la fidelidad a Dios durante el noviazgo. Noviazgo que es fiel, matrimonio que perdura. Noviazgo que es infiel, matrimonio en crisis, con muchos problemas. No todo se daña porque Dios y la misericordia de Dios es muy grande. Hay novios que cometen muchos errores y de repente durante el noviazgo caen y cometen pecados y ofenden a Dios, pero después se arrepienten, reparan, están conscientes de su daño y durante el matrimonio tendrán algunas crisis, pero no tan definitivas como para romper el matrimonio. Pero sí tendrán que pagar por eso y reparar durante el matrimonio, porque eso no se queda así. Porque cada que nosotros caemos en pecado, tenemos una cuenta con el diablo. Y el diablo, como él fue el que nos empujó, él nos cobra. Él cobra. Por eso se llama la pena temporal. La pena temporal se paga en la tierra o en el purgatorio. ¿Y quién la cobra? Dios no la cobra el enemigo. Por eso en las escrituras está muy bien explicado. Dice, cuando tengas una cuenta pendiente con tu hermano, asegúrate que la arregles con él pronto, antes de que tu hermano te lleve ante el juez. El juez te sentencia a la cárcel y el carcelero te tenga allí hasta que pagues el último centavo. Ese es el purgatorio. Pero al mismo tiempo también es nuestra vida en Cristo desde el momento del bautismo. No importa si es tierra o purgatorio, ambas cosas tienen que ver con la pena temporal. Todo pecado que cometemos y es perdonado tiene que ser reparado, sin excepción, todo pecado. Y es dogma de la Iglesia.
De la misma forma que es dogma que existe el purgatorio, también es dogma que la pena temporal se debe saldar. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, miremos en nuestra vida el sentido del noviazgo. El noviazgo es lo más hermoso que Dios nos ha ofrecido, porque miren que todo empieza, la salvación nuestra, la historia de nuestra salvación, comienza con el noviazgo de José y María. Es el anuncio de Dios que está preparando el nacimiento, ¿cierto? Cuando traen a María a ser esposa de José, ya Dios está haciendo todos los movimientos para llegar a salvarnos a través de esa casa de Nazaret, la casa que no tuvo pecado, la única casa que no tuvo pecado, el único hogar sin pecado. Por esa razón, cada que nosotros oremos por el hogar, por el noviazgo, siempre pongamos nuestro corazón en esa casa de Nazaret, en el noviazgo de José y María. El matrimonio se centra en el hogar de Nazaret, el noviazgo en el compromiso de José y María, cuando aún estaban en sus casas. Y desen cuenta de esto, ¿a quién se le es fiel primero? Se le es fiel primero a Dios. María guardó en secreto el anuncio del arcángel San Gabriel, y estaba esperando ya, y lo guardó en secreto, y se fue donde la prima Santa Isabel, y fue el ángel del Señor el que le reveló a San José que María estaba esperando y era obra del Espíritu Santo. Porque cuando José descubrió eso en María, él en silencio la iba a dejar. Entonces, no es porque desconfiara de nada de lo que tiene que ver con su fe, porque José lo conocemos como el hombre perfecto en lo que se respecta a la fidelidad a Dios. Porque fue un hombre fiel, un hombre silencioso, que hizo su trabajo más bien hecho que nadie se puede imaginar, porque José es desconocido prácticamente entre nosotros. Pero la vida de José es el más grande ejemplo de lo que es pureza, de lo que es el silencio de Dios en el hombre, que es toda esa ternura, ese amor, ese servicio incansable, incondicional, esa santidad. Pero miren que ese silencio de María fue porque ella primero le fue fiel a Dios. Y diría uno, pero ¿cómo le puede ser fiel a Dios si no le fue fiel a José contándole inmediatamente lo que le sucedió si está esperando? Y José es su prometido. Pero resulta de que estamos hablando de un matrimonio, de un noviazgo que fue escogido por el Espíritu Santo. Y en la revelación del arcángel San Gabriel lo hace ver como único. Por esa razón tenemos nosotros el Magnificat, ¿cierto? Y en el Magnificat se explica quién es María. Y María no es cualquier criatura. ¿Ustedes creen que cualquier criatura es asunta al cielo en cuerpo y alma? No. Por esa razón no podemos decir que María es una criatura común y corriente, porque no lo es. Hay personas que quieren hacerlo así, pero es imposible porque nosotros sabemos la verdad. María fue escogida como la madre del Salvador, por lo tanto no es una persona cualquiera, es un escogido de Dios. Moisés no fue una persona cualquiera. Elías, Enoc, Isaías son escogidos de Dios. Son seres iguales a nosotros, sí, la naturaleza humana igualita, pero la misión totalmente diferente. Por lo tanto, cada misión tiene un nivel de relación con Dios diferente. Entonces, centrándonos nosotros en el noviazgo, vamos a empezar por algo muy humano, que no sea sobrenatural, a pesar de que tiene origen sobrenatural, porque nuestra vida tiene origen sobrenatural. Dios nos creó de la nada, por lo tanto, más sobrenatural que eso no lo puede haber. Pero, hablando dentro de nuestro plano humano, no podemos expresarnos en términos sobrenaturales, porque nuestra naturaleza humana está ciega a lo sobrenatural por culpa del pecado original. Somos ciegos, sordos y mudos al mundo espiritual. Por lo tanto, tenemos que sujetarnos a la vida temporal en un intelecto imperfecto, una concepción imperfecta del espíritu. Por lo tanto, hablando entre nosotros humanos, que estamos limitados de la vida sobrenatural y de la vida del espíritu que no la podemos ver, entonces hablemos en términos muy claros humanos. Un novio y una novia se comprometen y dicen, nos vamos a casar, porque ese es el único noviazgo verdadero. Un noviazgo que no tiene como meta matrimonio no es noviazgo, es una amistad. Pero la gente confunde eso. Si nosotros estamos hablando de lo que es nuestra fe, piensen ustedes lo obvio que es que si dos personas se comprometen es porque piensan casarse, ¿no es verdad? Sino, ¿para qué se comprometen? ¿Para qué? ¿Para ser amigos? No hay necesidad de comprometerse para ser amigo. No.
Pero si se comprometen como novios es porque tienen como meta el matrimonio. Ahora, si dentro del compromiso descubren que no es el uno para el otro, esa es otra cosa, porque Dios nos da la libertad del discernimiento, ¿cierto? El discernimiento es algo que nosotros o lo hacemos con Dios o tomamos la decisión de hacerlo por nuestra propia libertad, lo cual es un gran error. Pero si vivimos dentro de la doctrina de la fe y tomamos la decisión de ser novios, es porque necesariamente tenemos la decisión de casarnos. Ahora, que si el noviazgo no funciona, podemos separarnos sin cometer ningún error, porque Dios, hasta que no nos casemos bajo el sacramento en la iglesia, no tenemos obligación de permanecer en el noviazgo. Pero el noviazgo que no tiene como fin matrimonio, no es noviazgo. Entonces, el peligro que hay con los noviazgos que están mal interpretados, que son simples amistades, es que la gente termina fornicando. Porque cuando no hay una meta verdadera, una meta seria al matrimonio, entonces se centran las relaciones en el placer temporal para poder mantener la amistad. Y la amistad se convierte en un objeto de deleite, en un objeto de entretenimiento, en una compañía que tiene que ver únicamente con la carne. Eso no es un noviazgo en los ojos de Dios. Un noviazgo en los ojos de Dios es esa seriedad de que esta persona potencialmente puede ser mi esposa o mi esposa, la madre o el padre de mis hijos. Esto es algo muy serio. Y si eso es verdad, imagínese usted el respeto que se debe tener el uno al otro cuando van a ser templos del Espíritu Santo y a través de ese noviazgo el Señor, en esos frutos que son los hijos, va a depositar su confianza en ustedes para que traigan hijos al mundo para la gloria de Dios y para enriquecer la iglesia. Entonces estamos hablando de la integridad, de los valores y de la santidad. Y esto es de lo único que debemos hablar. Porque si vamos a hablar aquí de mediocridades y de cosas absurdas de la sociedad en que vivimos y del mundo en que estamos hoy, tiempo sobra. Nosotros no somos miembros de la nueva era. Nosotros no somos ciudadanos del mundo que aborta. Nosotros no somos ciudadanos de los que creemos en el homosexualismo y la libertad de sexos, la liberación femenina. Nada de eso pertenece a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Y la única libertad que tenemos nosotros es la libertad de la obediencia a Dios, incondicional. Esa es la libertad nuestra. El único que es libre es el que obedece, y el que obedece a Dios. No el que obedece al pecado, ni el que obedece al desorden, ni nada, sino a Dios específicamente es el único libre. Y ustedes saben la paz tan grande. Aquí nosotros como católicos podemos dar testimonio cada uno. La paz tan grande que se siente cuando uno se confiesa y descarga todo lo que lo atormenta, el pecado que uno lleva en el corazón. ¿Hay una paz más grande que esa? No la hay si usted es un católico de verdad. Si usted es una persona indiferente, un católico de cultura y de tradición nada más, pues nunca va a entender la paz que recibe el sacramento de la reconciliación, porque a usted le da lo mismo, porque sabe que va a volver a cometer los mismos errores sin ninguna pelea y sin ningún esfuerzo. Voluntariamente lo va a hacer. Entonces usted es una persona indiferente, simplemente un tibio. A ese no me refiero yo. Yo no estoy hablando con el tibio. Estoy hablando con el católico que verdaderamente se desafía a ser un hijo de Dios verdadero. Porque de lo contrario, si usted es un tibio, yo no lo voy a condenar desde aquí, porque ¿quién soy yo para hacerlo? Y ninguna persona aquí lo va a condenar. Pero el llamado es no se quede en su tibieza. Porque en esa tibieza no engaña a Dios, se engaña a sí mismo y termina en la oscuridad. Ningún tibio podrá ver el rostro del Señor. No lo podrá ver. Porque Jesús muy claro nos explicó de esos personajes. Él dijo, al tibio lo escupo, lo vomito de mi boca. Y encima de eso dice, no entra en el reino de Dios. Porque no podemos engañar a la gente. Hay gente que está casada, o tiene un novio y una novia, y creen que están haciendo la cosa más grande del mundo siendo fieles. Hasta lo sacan en cara, de que son fieles. Ustedes pueden imaginar cuando es la condición primordial del amor. Hay gente que le exige a Dios por el hecho de que no están pecando más. Entonces creen que ya deben ser premiados por el Señor. Una persona entra en una vida de conversión y deja el camino del pecado y empieza a esperar bendiciones y gracias, beneficios, toda clase de milagros y manifestaciones.
y empieza a envidiar a la gente que tiene visiones y a los que tienen manifestaciones y se pregunta, ¿y por qué yo no, Señor? ¿Cuándo me vas a dar esas cosas? Mira, que yo dejé de pecar por ti. No es así. Fíjese que nosotros como condición básica de nuestra vida tenemos que entender, como decía la palabra que acabo de leer, nosotros no somos premiados por el trabajo que hacemos. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Y ese pago que nos dan no es una deuda, ¿cierto? Ese pago que nos dan es lo que nosotros recibimos por un trabajo que tenemos que hacer. Así de que yo les digo algo. Es muy importante que nos demos cuenta que la condición esencial en nuestra vida para alcanzar la paz y la libertad interior es el saber que tenemos que estar en perfecta obediencia con Dios. Y por eso Él nos dio los sacramentos, porque Él nos conoce y nos dio el sacramento de la reconciliación. ¿Para qué? Para que cuando nosotros fallemos en alguna forma podamos corregirnos inmediatamente. Pero corregirnos inmediatamente. No es corregirnos un mes después, ni una semana después, porque eso es una falla horrible. Es como cuando usted hace un daño, ofende a alguien que vive con usted y espera un mes para decirle. Eso no está bien. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando usted se da cuenta de su error, inmediatamente se va a corregirlo. Ese es el arrepentimiento. Porque bueno, nosotros somos humanos y vamos a fallar y vamos a caer en muchas cosas. Pero en lo que no debemos quedarnos es en esperar demasiado para corregir el error que cometimos, porque eso ya es malicia de verdad, porque en eso no hay ninguna intención de reparar. ¿Qué se gana usted con decirle al Señor, siento mucho, Señor, que le pegué una palmada a Julio, pero usted no ha ido a pedirle perdón a Julio, a excusarse con él? Pues si el Señor lo perdona, lo absuelve, le perdona su pecado, pero tiene que repararlo. Y si Julio todavía está al lado suyo y vive con usted, o está al lado, ¿qué está esperando para pedirle perdón? ¿Qué está esperando para ir a aclararle a Julio que usted cometió un error y usted sabe que cometió un error? Eso es lo que hay que hacer. Por esa razón, en el sacramento del matrimonio hay una condición específica, y es que nosotros debemos estar conscientes a qué es lo que vamos a entrar. Vamos a entrar en un sacramento en el que primero le vamos a ser fieles a Dios. Por esa razón, aquel que permanece fiel al sacramento, sin importar lo que el otro hace, es el que reina ante el Señor. ¿Por qué razón? Porque mire, cuando usted se casa y hay crisis en el matrimonio, usted tiene que leerse las condiciones del matrimonio inmediatamente. No trate de buscar consejo, a ver si alguien le dice, déjalo, estamos aquí para ser felices. Nosotros el Señor nos dio para tener paz esta vida. No te aguantes más a la mujer o ese hombre, vete, te consigues otro, vives solo o sola. Así encuentra la paz. Esa es la voz de Satanás, siempre. La voz del demonio, que puede ser el demonio hablando a través de su propia mamá, de sus hermanos, de sus mejores amigos, a veces hasta a través de un sacerdote confundido. Hay sacerdotes en pecado que quieren que la demás gente peque como ellos. Yo conozco sacerdotes que una persona se ha confesado con ellos un pecado de impureza bien grave, como la masturbación o cualquier tipo de cosa bien impura, y les ha dicho, no te preocupes que el Señor nos conoce, Él sabe nuestras debilidades. Obviamente que Él está haciendo lo mismo y peor, y por eso busca compañía a su miseria. Nosotros cuando vamos a confesarnos, no vamos a una lección de catecismo. Nosotros no vamos a preguntarle al Padre los mandamientos, nosotros vamos a confesarnos, porque si no supiéramos que es pecado lo que vamos a confesar, ¿por qué nos estamos confesando? Nos estamos confesando porque sabemos que es pecado. Entonces, si el sacerdote le dice a usted que eso no es pecado, ¿usted le va a obedecer a él? No, porque San Pablo dice, aunque venga un ángel del cielo y cambie aunque sea una palabra de la ley de Dios, póngalo en el fuego, que se queme. Nadie puede cambiar la ley de Dios. Entonces, es muy importante definir esto. Las relaciones humanas en la tierra son simplemente una preparación para el matrimonio con el Cordero, con Jesús. Todo lo que hacemos en la tierra es una preparación para ser fieles, para ser honestos, para ser puros, para ser santos, para ser perfectos, porque eso es lo que nos pide Dios para el matrimonio con Él. Y si no alcanzamos eso en esta vida, lo tenemos que alcanzar en el purgatorio, porque no nos dejará entrar a la gloria celestial si no tenemos el vestido de novia.
Y ustedes saben que estoy hablando en lenguaje espiritual, ¿cierto? Que no tiene sexo de hombre y mujer. El alma es la novia del Cordero. El alma se va a esposar con Jesús, toda alma. Por esa razón es muy importante que cuando nosotros nos miremos los unos a los otros como hijos de Dios y hablemos un lenguaje espiritual como el que estamos hablando hoy, nos demos cuenta que nosotros somos almas, somos espíritus de Dios. Y eso nos ayuda, porque usted se pone por encima del sexo. Ya no es con una mujer que está hablando, y usted como mujer no es con un hombre que está hablando con un alma. Y un alma que es eterna, y un alma que Dios quiere salvar, y un alma que potencialmente tiene la luz perfecta de Dios y que está hecha a imagen perfecta de Dios. Por lo tanto, si nosotros nos elevamos al Espíritu, tendremos la compasión y la caridad con los seres humanos, porque los miraremos a esa alma. Entonces, el noviazgo es el ejercicio más perfecto para alcanzar a entender el mensaje del Mesías. El Mesías dice: si me eres fiel en lo poco, yo te daré más. ¿Y qué quiere decir con eso? Si yo estoy de novio y soy fiel al Señor, quiere decir que lleve un noviazgo santo, porque si el noviazgo, repito, no está enfocado para el matrimonio, eso es una amistad simplemente. Si es un noviazgo de verdad, ¿cómo no va a respetar yo a aquella que va a ser la madre de mis hijos? ¿Cómo no va a respetar a esa mujer aquel que va a ser el padre de sus hijos? Aquel o aquella con que voy a vivir toda la vida en el nombre de Dios y para la gloria de Dios. Claro, entonces respeto el uno al otro. Las pasiones de la carne no se pueden dejar desordenar. La dignidad del ser humano, darle respeto a su cuerpo como un templo de Dios y entender que ese mismo respeto, ese mismo amor se va a transmitir a los hijos. Porque los hijos van a recibir la bendición de lo que hicieron los padres. Al mismo tiempo reciben las malas influencias de lo que hicieron los padres. Eso no quiere decir que los hijos están malditos por el pecado de los papás, porque este no es el Antiguo Testamento. Eso no es así. Estamos benditos en la obediencia sin importar lo que nuestros padres hicieron. Yo les hablaba de las misiones que tuve yo hace poco en Asia. Entre ellas estaba en un orfanato en las Filipinas. Y este orfanato es un orfanato que recoge niños de la calle. Y estaba caminando por dentro del lugar, en el campo, con un monje del orfanato. Y les pregunté yo que de dónde era. Me dijo que no sabía. Entonces después le pregunté, ¿pero sus papás dónde nacieron? No los conocí. Entonces después me lo simplificó. Me dijo, cuando tenía un día nacido me recogieron de la basura. Dice, y me trajeron para acá. Y resulta que todos los huérfanos de ese orfanato son niños recogidos, casi todos de la basura que los botaron. Entonces, como es un país muy católico, no los matan, los dejan nacer y los botan. Eso es como, piensan que con eso no hacen nada malo. Y ninguno de los niños que han recogido se ha ido de la comunidad y todos son monjes. Entonces había niños chiquitos recién recogidos y otros que son monjes ya. A propósito, el hermano Antonio, que fue el fundador con el obispo de esa diócesis, lo hemos invitado para que venga acá. Un día va a venir a Colombia y lo van a conocer si Dios quiere. Y ojalá que pueda traer, aunque sea 1 o 2 monjes de los que recogieron de la basura, para que ustedes se den cuenta lo que es la gloria de Dios, la santidad de estos monjes. No tienen ni una sola raíz. Dios los trajo para el apostolado de estos tiempos, para eso los trajo. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de gente que va a ese orfanato a hablar con esos monjecitos. Son colas de gente recibiendo consejos de los monjes, porque no son sacerdotes, son monjes. Y ellos aconsejan a la gente con una sabiduría, con una sencillez, la cosa más increíble del mundo. Y fueron rescatados la mayoría de la basura. Había un niño que a los 3 años estaba con los papás, vino del campo a Manila con los papás a un acontecimiento muy grande, creo que fue un papa que llegó o algo, y se perdió en la ciudad. Y nunca lo volvieron a encontrar los papás. Y lo recogieron estos monjes, se lo llevaron y creció allá y nunca supo el niño de dónde era, ni quién eran los papás, nunca lo encontraron. Ahora tiene 24 años, se llama el hermano Jesús y vive ahí en la comunidad, es uno de los hermanos más santos que hay. Y ahí esos son los casos que encontré. Entonces, ¿a dónde voy yo? Debemos entender nosotros que la vida nuestra, por la sociedad en que hemos vivido y crecido, una sociedad
que yo no creo que esté abusando la inteligencia de ustedes, ni en ningún momento ofendiéndolos. Hemos crecido en una sociedad perversa, ¿no es verdad? Una sociedad que nos enseña cosas horribles, y eso desafortunadamente es la verdad. Quizás la sociedad no era tan perversa. Yo tengo 55 años, tal vez no era tan perversa cuando yo tenía 5 años, eso que ya empezaba a ver cosas horribles, porque vivíamos la violencia de estos dos rameras políticas del Partido Liberal y Conservador, así las llamo yo, las dos rameras, que crearon toda esta confusión y dieron nacimiento a un hijo bobo e idiota que se llama el comunismo, ¿cierto? Entonces, esta es la realidad de nuestro país. Pero, bueno, entonces nos procedemos a